Debemos saber que, que nosotros como personas tenemos la libertad de hacerme bien o hacerme mal. Y también debemos saber conscientemente que las personas tienen la misma libertad de hacerme bien o de hacerme daño. Pero también debemos ser conscientes que en esa libertad que ellos tienen de hacerme bien o mal, yo tengo la misma libertad de recibir el bien o recibir el mal. Debemos ser conscientes que si consideramos que ese bien me va a ayudar a desarrollarme a un nivel superior, lo recibo con gratitud y humildad. Si considero que el mal me va a ayudar a corregir al reflejo de mi espejo, lo recibo con gratitud y humildad. Si considero que el mal no lo necesito, lo desecho de la misma manera como se desecha la basura de mi casa. Mi mente, debemos comprender que es eso, una vasija que solamente yo tengo la libertad para elegir qué poner en ella. Otro ser humano no tiene esa libertad. Ningún otro ser humano tiene la libertad de colocar nada en mi mente. Si nosotros no lo recibimos o no lo aceptamos. Debemos nosotros saber cuál es nuestra posición para con los demás. Si nosotros somos sujeto o objeto. Y esto es bien importante, porque si tenemos conciencia que somos en el plano en el que nos estamos relacionando con el otro, va a ser mi actitud. Si yo o usted considera que es sujeto, pues no puede permitir que nada de lo que el otro le dé o le quiera brindar le afecte. La posición de sujeto es el que tiene para dar, el que tiene para entregar cosas que ayuden al otro a seguir desarrollándose, que ayuden al otro a seguir creciendo. Si yo considero que tengo que estar en la posición de objeto, es porque hay otro sujeto que tiene para darme algo que yo necesito recibir y por tanto tengo que recibirlo con humildad. Es muy importante saber esto, en qué posición me estoy relacionando con nosotros, si de objeto o sujeto. ¿Cómo podemos saber en qué posición estamos? Como ya les dije anteriormente, si estamos dando algo que al otro lo pueda sacar de un pozo, que al otro le está brindando una luz o le está brindando una soga para salir porque sé que está en un pozo, por dar un ejemplo, pues yo estoy en sujeto y el otro está en objeto. Pero a veces sin darnos cuenta nos ponemos en objeto cuando nosotros somos los que tenemos para dar. Y nos ponemos en la posición de objetos y dejamos al que está en el pozo de sujeto. Entonces ahí la relación se contamina, se desvirtúa, se descalibra. Quien tenía que
tirar la soga para sacarlo. Quien tenía que ser sujeto se pone en posición de objeto. Y eso únicamente ocurre cuando no hay salud mental. Siempre será de cómo vemos a los demás, de lo que vemos en los demás. Nos cuesta aceptarlo, nos resistamos a aceptarlo, así sean padres, hijos, esposos, amigos, parientes, extraños, no importa. Siempre será que lo que vemos en los demás es únicamente el reflejo de nuestras almas. De lo que hay en nuestras almas. Quiénes somos determinará de cómo vemos a los demás. Por eso, debemos examinar cuál es la perspectiva que tenemos de los demás con los cuales nos relacionamos a diario. Si hay paz en nuestra alma, veremos a las demás personas como personas confiables. Si hay un espíritu de crítica en los demás, en nosotros, veremos a los demás como nuestros críticos. Si me intereso en los demás, veré que la gente se interesa en mí. Nuestra personalidad se traduce cada vez que nosotros interactuamos con otros. Por tanto, la energía que nosotros irradiamos es la energía que recibiremos de regreso. Es una cuestión de energía y aquí vamos a empezar a entrar en un plano un poquito más profundo. Nos molestan muchas veces las actitudes de los demás sin darnos cuenta que nosotros no somos solamente un componente de materia, ¿sí? No somos un componente de algo físico que tiene forma, sino que somos algo intangible que no tiene forma y el otro es lo mismo y por lo tanto se comunican de esa manera. Y eso es lo que nosotros a veces no tomamos en cuenta ni conciencia. Ahora, estos factores determinan cómo vemos la vida en nuestro ámbito en los cuales nosotros nos relacionamos. Pero si nosotros nos quedáramos solamente con las emociones, con los pensamientos, con todas estas cosas que en la lógica humana tratamos de darle una explicación, sería un círculo vicioso del cual hace muchos años se está dando vuelta a la humanidad en cuanto a la psicología y todo lo que quiere hacer o quiere entender un poquito la mente humana. Pero nosotros tenemos que entrar, como hijos de Dios, tenemos que entrar a un plano un poquito más profundo para entender todas estas cosas. Entender que estamos heridos, debemos comprender primero quién es el que está herido. Entender que nuestra alma está herida y que para que nuestra alma se sane, es necesario limpiar nuestro espíritu.
Debemos comprender que nuestro espíritu hace mucho tiempo fue prisionero y así como Dios en el transcurso del tiempo, en el transcurso de nuestro tiempo, no vamos a ir al principio del tiempo, sino que al principio de nuestro tiempo, el tiempo en el cual el Señor nos llamó, nos encontró y nos arrastró hacia Cristo. Desde nuestro propio tiempo tenemos que comprender que estamos en un proceso de liberación, ¿sí? En un proceso en el cual Dios está obrando y está actuando por determinadas situaciones y conflictos que nos lleva a pasar para irnos puliendo y limpiando de diferentes fuerzas espirituales que han estado operando en mi vida, tanto en mi vida personal como en mi vida familiar, ¿sí? Como hemos hablado, nosotros somos espiritualmente como un árbol. Todas nuestras acciones son como las hojas de un árbol, ¿sí? Todos los hábitos incorporados en nosotros que ya han sido de nuestras costumbres o de costumbres de nuestras generaciones pasadas son como las ramas del árbol. Esas cosas que ya no se pueden cambiar porque decimos ya este era así, este otro era así y así voy a morir. Tenemos que entender que eso es como el árbol y el tronco del árbol. Por lo tanto, va a depender de a qué profundidad nosotros entremos para sacar todo lo que esté afectando a nuestra vida. Yo les voy a leer y detallar más o menos algunos de las fuerzas que operan mayormente en nosotros los seres humanos. Una de las cuestiones que necesito que entiendan, que así como nosotros nos movemos en un plano físico y nosotros tenemos una identidad en este plano físico, en los planos espirituales también hay identidades que tienen nombre, que obviamente no están interesados en que nosotros los conozcamos por nombre, pero tienen nombre. Cada uno de las entidades o fuerzas espirituales o demonios o espíritus, como los quieran llamar, tienen nombre, tienen identidad. Entonces nosotros tenemos que comenzar a conocer estas cosas, porque si nosotros vamos conociendo, podemos saber exactamente con quién estamos batallando en nuestra propia existencia, no en mi vecino. Mi vecino tiene su propia lucha, sino yo misma. ¿Sí? Son cosas que en el mundo espiritual o en lo que es doctrinas, mucho no se ha enseñado de estas cosas. Pero es importante que nosotros comencemos a aprender. Por eso ahora vamos a ver un poquito algunas de estas fuerzas que operan en los seres humanos. Para esto vamos a entrar un poquito a lo que se llamaría demonología o tensauro. Yo les voy a mostrar algunos y cómo operan algunas de estas fuerzas. Imagínense, yo les pongo un ejemplo. Imagínense que ustedes o yo estuviéramos todos adentro de un recinto, digámosle de un salón lleno de gente, y que lo quisieran llamar a usted o me quisieran llamar a mí, y alguien me gritara y me dijera, hey, usted venga para aquí. ¿Podría yo atender o podría usted atender a ese llamado? Hey, usted.
quizás se darían vueltas mucho, pero nadie sabría a quién están llamando porque no tienen nombre. Pero si dijeran señora Juanita, o señora Giarela, o señora Carmen, o señor Pedro, ya sería diferente. ¿Mm? Ya sabríamos que esa persona tiene una identidad. Pues en el mundo espiritual es igual. Los demonios tienen identidad, tienen nombre. Lo podemos ver nada más en la Biblia, ¿sí? ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Si nosotros vamos, por ejemplo, a Marcos 5:9, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué le preguntó Jesús al demonio de Gadareno? ¿Cómo te llamas? Y él respondió, Legión me llamo, porque somos muchos, legión, ¿sí? Las fuerzas espirituales o los demonios tienen identidad. Y lo otro que debemos también tener ser conscientes, que así como usted, por ejemplo, nosotras las mujeres que tenemos esa particularidad, si estamos en un lugar público y estamos entre 3 o 4 amigas, no me diga que no es así, que vamos las 3 o 4 amigas al baño. Pues así también son las fuerzas espirituales, ¿sí? Trabajan en conjunto. Yo voy a examinar algunos, no voy a examinarlos todos porque podríamos ir trabajando un poquito en este punto, irles mostrando un poquito sobre estos, pero les voy a mostrar algunos, ¿sí? Puntuales. Uno de los más comunes, los que más afectan a los seres humanos hoy en día en estos tiempos, les voy a hablar de ese primero. ¿Cuál es ese? El que más afecta hoy en día a los seres humanos, el que más sufrimos nosotros los seres humanos, sobre todo cuando nos tenemos que relacionar con personas. El que más nos afecta es el celos. Celos es un espíritu, ¿sí? Es como la casa de un espíritu, es la cabeza, como dijo, me llamo Legión, porque somos muchos. Con Legión, con el espíritu de Legión, digamos, con el demonio de Legión, había muchos otros espíritus. Bueno, con el espíritu de celos, con el demonio de celos, y con el espíritu de celos que lo podemos encontrar justamente en la Biblia también, que dice que el celos es un espíritu, ¿sí? Con él vienen aparejados muchos otros demonios, como es, por ejemplo, la envidia, sospecha, inseguridad, la codicia, el resentimiento, la maldad, amargura, desconfianza, paranoia, inseguridad, esquizofrenia, egoísmo, odio, alboroto. Todos estas fuerzas, estos demonios, estas entidades que nosotros podemos decir, es envidia, no, es un demonio, es un espíritu. Sí, podemos decir sospecha, que me instiga, ¿sí? Es en el pensamiento del hombre imponiendo la sospecha, es un espíritu, ¿sí? Codicia es exactamente otro espíritu. Resentimiento es otro espíritu. Todos operan con el espíritu de celos, ¿sí? Los espíritus jamás están solos, operan en los seres humanos y trabajan en conjunto con otros. Cuando nosotros le damos lugar en nuestros pensamientos, cuando le abrimos la puerta, lamentablemente vamos a tener las consecuencias de que ellos toman el control de todo nuestro ser, de nuestros pensamientos, de nuestros razonamientos, de nuestras emociones, ¿sí? De nuestros sentimientos, de nuestras actitudes, de nuestro cuerpo y de nuestra mente.
Vamos a ver otro. Vamos a ver el espíritu de adulterio. ¿Sí? Debemos entender que también estos espíritus no están solamente desde el momento que nosotros nos encontramos o nos pasan ciertas situaciones con alguien, ya están incorporados en nosotros muchas veces, como dijimos, en el tronco del árbol, a veces en la raíz del árbol, a veces en el tronco del árbol, a veces en las ramas del árbol pueden entrar o en las hojas del árbol, no importa en el tiempo y el lugar en el cual entraron. Va a depender del lugar, es la fuerza que tienen para operar en nosotros y nosotros debemos saber examinar estas cosas. O sea, si ese espíritu entró en la raíz, pues tiene una legalidad inmensa. Todas esas fuerzas que ya les acabo de nombrar operan desde la raíz, si allí se abrió la puerta. Entonces, esto es lo que cuando el Señor dice en su palabra, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades, contra malos espíritus de los aires, debemos comprender quiénes son esos espíritus de los aires con sus fuerzas oscuras, contra dominadores de este mundo de tinieblas. Estoy parafraseando, no lo estoy ahora lo estoy buscando, ¿sí? Eh, debemos tener en cuenta nosotros que es con estas fuerzas, o sea, si yo en este momento me dedicara a mencionarle cada uno de estos demonios que operan en nuestras vidas, wow, no terminaría, no sé cuántos tendría que hacer de estos audios para poderles transmitir todo. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra dominadores de este mundo, de tinieblas, contra malos espíritus de los aires. Debemos entender que operan principados. ¿Qué significa que operen principados? Aquí estamos hablando de legión, es un principado, ¿sí? Es una potestad y dentro de esa potestad operan diferentes jerarquías espirituales. El celo es otra potestad y así podemos decir, por ejemplo, el abandono, por ejemplo, o el adulterio en este caso, es otra potestad, es una potestad espiritual y nosotros a veces nos ponemos a pelear y a guerrear con los seres humanos por este tipo de cosas. ¿Y cómo pueden las personas defenderse? ¿Cómo puede la carnalidad, cómo puede la carne defenderse de estas cosas? No puede, no hay manera. Sí, no se puede librar por sí solo de todas estas cosas. Con el espíritu de adulterio, yo les voy a decir todos los que operan y todos los que trabajan con el espíritu de adulterio, todas las fuerzas, todas las potestades, ¿sí? Contra todos los espíritus que operan en las tinieblas, contra todos los malos espíritus que operan lujuria, fornicación, infidelidad, promiscuidad, inmoralidad, prostitución, relación extramatrimonial, mentira, engaño, carnalidad. ¿Dónde habita, dónde mora este espíritu? En los ojos. Ese es su lugar, esa es su casa. ¿Dónde opera? ¿Dónde tiene su casa dentro del cuerpo del ser humano? En los ojos, ¿sí? Eso lo podemos encontrar en 2 de Pedro 2:14. Y actúa en conjunto con Jezabel. Eso lo podemos encontrar en Apocalipsis 2:20. Trabaja con el espíritu de destrucción que está en Proverbios 6:32. Trabaja con el espíritu de heridas, deshonra, reproche, vergüenza, ¿sí? Su fin es romper, destruir todas las cosas. Todas estas fuerzas actúan mediante maldiciones de lujuria.
Nosotros debemos entender estas cosas. Ya no podemos seguir peleándonos entre nosotros. Debemos comprender que tenemos una guerra muy grande con la fuerza de las tinieblas. Y Cristo nos quiere llevar cada día a la perfección. Quiere librar a los hombres para que volvamos al plan perfecto. Debemos comprender que nosotros desde el inicio comenzamos una creación contaminada. Desde el momento que Adán y Eva cayeron, entraron bajo el dominio y las fuerzas de Satanás. Como dice el Señor en su palabra, nosotros somos hijos, somos una generación perversa. Solo Cristo nos puede liberar. Estamos contaminados porque lo dijo el Señor. Ustedes son de vuestro padre, el diablo, porque Él engendró la semilla de mal en cada uno de nosotros. Él se apoderó del hombre. Él destruyó lo santo y lo puro que había y lo que Dios había creado. Pues debemos ser comprensivos en esto y entender que solamente Cristo puede ir liberando a las personas. Y si nosotros estamos siendo atacados por estas fuerzas, debemos entrar en planos de oración y de reprender estas fuerzas de nuestros corazones, de nuestras mentes, renunciando, dándole orden de salida de nuestros pensamientos, de nuestro corazón, a donde quiera que estén alojados. Debemos entender que cada una de estas fuerzas opera en un lugar distinto. El celo tiene lugar, habita su lugar de residencia en nuestra boca. Esto son temas que quizás comencemos a trabajar. Otra de las fuerzas que podría compartir hoy con ustedes es el espíritu de confusión, la potestad de confusión. La potestad de confusión, ese espíritu, ese demonio, opera con muchos otros. Opera con desorientación, con caos, control, ¿sí? Desconcierto, perversión sexual, ¿sí? Demencia, locura, envidia, pelea, frustración, incoherencia, olvido. Todas estas fuerzas están registradas en la palabra de Dios, ¿sí? El espíritu de confusión justamente fue lo que el Señor envió en la Torre de Babel. En Isaías 41:29. En Levíticos 18:23. En Santiago 3:16. Allí podemos nosotros identificar a todos estos espíritus. Me queda poco tiempo, quizás pueda preparar otro material, pero realmente debemos tomar conciencia y tener siempre presente que no tenemos lucha contra sangre y carnes, y que si estamos enfermos, emocional, mental y físico, debemos buscar sanidad en oración. Debemos reprender y echar fuera todas estas fuerzas que estén operando, lastimando nuestras mentes, nuestros corazones y ayudándonos a ser piedra de tropiezo de los que Dios está liberando. Debemos cuidarnos de estas fuerzas, de estas potestades que operan
Y ya nosotros teniendo un poquito de conciencia podemos identificarlas con más claridad y comprender por qué actuamos de esta manera.